Instituciones financieras internacionales. Fondo Monetario Internacional, organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas, establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Tiene como objetivo principal evitar la crisis en los sistemas monetarios, siendo garante de las finanzas globales, alentando a los países para adoptar medidas de política económica bien fundadas. Dentro de los instrumentos de financiación que maneja el Fondo Monetario Internacional se encuentra la línea de crédito flexible, que es un instrumento que fue creado para aquellos países que tuvieran una economía muy fuerte y marcos institucionales de política económica sólidos. Este instrumento se utiliza para prestar dinero a los países que atraviesen alguna escasez de liquidez, con la idea de adaptar sus instrumentos de préstamo a las diversas necesidades y circunstancias de los países miembros. Uno de los países que están o que han utilizado la línea de crédito flexible ha sido Chile, Colombia, México, Perú y Polonia. Este instrumento permite que los países habilitados gocen de flexibilidad para utilizar la línea de crédito en cualquier momento dentro de un periodo predeterminado o para tratarlo como un instrumento precautorio. Por otra parte, la línea de crédito flexible garantiza a los países habilitados acceso amplio e inmediato a los recursos del Fondo Monetario Internacional sin condiciones continuas gracias a la solidez de su marco político. Pero para ser miembro de este tipo de líneas de crédito se debe manejar unos requisitos o criterios que deben tener estos países. Por ejemplo, el PUNO es como una posición externa sostenible. También deben contar con una cuenta de capital en la que predominen los flujos privados. Por otra parte, en su historial de acceso a los mercados internacionales en condiciones favorables, que manejen un nivel de reservas relativamente holgado al momento de solicitar la línea de crédito flexible con carácter precautorio. Por otro lado, que sus finanzas públicas sean sólidas, incluida una situación sostenible en la deuda pública, un nivel de inflación bajo y estable en el contexto de un marco sólido de políticas monetarias y cambiarias. También inexistencia de problemas de solvencia bancaria que planteen una amenaza sistemática para la estabilidad del sistema bancario. También que tengan una supervisión eficaz del sector financiero. Y por último, pues que manejen una integridad y transparencia en la información. La línea de crédito flexible funciona como una línea de crédito renovable que puede estar a evaluación para ser de 1 o 2 años de plazo, siempre y cuando el país continúe con una buena calificación del monto esperado, que no tiene como tal un máximo. Colombia ha usado dicho instrumento financiero desde el año 2009, que es la fecha de su creación. La primera solicitud fue aprobada en mayo de 2009 por un 900% de la cuota de Colombia en el FMI, aproximadamente de 10.400 millones, a diferencia de Polonia y México, que en este mismo año la tuvieron por un 1000%. El 7 de mayo de 2010 se renovó esa línea por un 300% y así sucesivamente hasta el año 2020, donde se hizo un desembolso de la línea de crédito flexible para abordar la pandemia por un monto de 5.400 millones, llegando a 12.200 mediante dicha línea a un plazo de 2 años. La reducción en el acceso del nuevo acuerdo de Colombia equivale a un 350% y la reducción de los riesgos asociados es como una finalidad que se tiene para los externos de acuerdo con la pandemia, el compromiso de las autoridades colombianas y de acuerdo con la opinión de la subdirectora y gerente interina del directorio, Antoinette Sayet. Ella afirma que Colombia tiene un fundamento económico muy sólido y marcos de política que están anclados a un régimen de metas de inflación creíble, una sólida regla fiscal al mediano plazo y un cambio flexible y eficaz de supervisión y regulación del sector financiero que permite que Colombia logre cumplir con todos sus acuerdos crediticios. Como todo crédito, se maneja unos costos que van asociados a este tipo de líneas de crédito. Y el primero es que se debe pagar una comisión por compromiso de recursos. Para tener acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional con carácter precautorio, los países deben pagar una comisión anual por compromiso de recursos sobre la suma que pueden utilizar en el periodo 12 que se trate. O sea, entre 12 meses que se maneje la obligación, se debe pagar una comisión. Dicha comisión se reembolsa a prorrata si el país opta por hacer uso de los recursos durante el periodo en cuestión. La comisión por compromiso de recursos aumenta junto con el nivel de acceso disponible a lo largo de un periodo de 12 meses. Adicionalmente, se maneja pues la tasa de los préstamos. Al igual que con otros acuerdos que utiliza el Fondo Monetario Internacional, la tasa comprende 2 puntos. Primero, que la tasa de interés se maneja sobre los derechos especiales de giro, determinada por el mercado más un margen. Y el segundo, se también maneja un tema sobre una sobretasa que depende del monto y el plazo del reembolso del crédito. Por otra parte,
se genera también un cargo por servicio, que sobre cada monto utilizado se aplica un cargo de servicio de 50 puntos básicos. SWIFT, Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales. Este es un grupo cooperativo fundado en Bruselas en 1973 que ayuda a establecer un lenguaje en común para las transacciones financieras, además de un sistema de procesamiento de datos compartidos y una red de telecomunicaciones mundial. El SWIFT cuenta con diferentes participantes. El primero es el ordenante, es el importador o pagador quien da las instrucciones a su banco solicitando la emisión de la transferencia con cargo a una cuenta suya. El segundo es el banco emisor que recibe instrucciones del ordenante, las comprueba y, si estima oportuno, emite la transferencia a través del sistema SWIFT de comunicación interbancaria. El tercero es el banco corresponsal. Este aparece cuando la transferencia se recibe en una divisa distinta a la del banco emisor. Cuarto, banco pagador. Es la entidad en la que el beneficiario del pago tiene la cuenta donde llegará el dinero de la transferencia.